Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad y gracias a todos los hermanos que están acá compartiendo. Eh, Hoy tenemos un tema que es muy interesante. La imagen que ven de fondo es una imagen de Miguel Ángel que habla precisamente del acontecimiento de la vida en el paraíso de nuestros primeros padres. Ahí vemos la imagen hacia la izquierda, detrás mío, cuando están tentados y después cuando son expulsados del paraíso. Entonces, fundamentalmente, el tema que vamos a abordar el día de hoy, posiblemente para algunas personas les puede sorprender, porque definitivamente nos encontramos ante la pregunta de por qué este tema. ¿Por qué nos puede interesar a nosotros saber cuál era la condición de nuestros hermanos Adán y Eva antes del pecado original? Bueno, eso tiene una razón de ser fundamental. A lo largo de nuestra existencia, muchos de nosotros buscamos lo que llamamos un modelo. Generalmente nos imaginamos cómo debería ser el hombre. Bueno, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una imagen, la imagen del hombre perfecto. De eso el Concilio Vaticano II nos dice que Jesucristo vino a mostrarle al hombre cómo debe ser el hombre. Es decir, el Verbo se encarna y nos muestra cómo el modelo de ser humano que Dios había, por decirlo de manera poética, había soñado, cómo debía ser el ser humano. Sin embargo, siempre se corre la tentación de pensar de que, bueno, Jesucristo sí es un modelo, pero como que es un modelo muy acabado. Porque Dios hecho hombre encarnado y todo lo demás, entonces uno dice, eso está muy elevado. Yo trato de imitar a Cristo, pero ¿cómo me puedo comparar con Cristo? Entonces también tenemos, bueno, los santos, la Virgen María, San José, pero efectivamente también ocurre lo mismo, ¿no? Madre de Dios, Inmaculada. Entonces uno dice, wow, esto está como muy elevado. Entonces, nuestra visión de nuestros primeros padres nos permiten vislumbrar cómo personas común y corriente como usted o yo es como Dios quiere que seamos. Porque ocurre algo. Es como nosotros podemos hacer la siguiente comparación. Es como cuando una persona como yo probablemente, más de una vez yo he comprado carros de segunda. Es más, en toda mi vida yo nunca he comprado un carro nuevo. Entonces, yo nunca he sacado un carro de la agencia, no sé cómo es. Generalmente ya el carro cuando viene, acá viene por muy conservado, ya viene usado, viene con algunas cosas y posiblemente hasta algunos daños. Entonces, yo no tengo realmente más que una imagen de algo de lo que pudo haber sido ese carro cuando salió nuevo recién de la fábrica y lo venden, como dice uno, con 0 kilómetros. Entonces, algo parecido ocurre con nosotros. Nosotros nos encontramos frente a una realidad. Nosotros no somos el modelo acabado del ser humano. Nosotros estamos efectivamente en tres circunstancias muy concretas. Nosotros nos encontramos en el destierro. Muchas veces lo vemos, lo tomamos a la ligera, pero sí cuando Jesucristo, cuando el Señor nos expulsa del paraíso, nos expulsa físicamente y espiritualmente, tanto de su comunión como de un espacio físico diríamos, de donde estamos bajo su protección. A partir de ahí nosotros vinimos a vivir en un lugar que, aunque nosotros le tenemos mucho cariño, realmente no es nuestro lugar. Este es el destierro. Nosotros estamos en una vida terrena que no es nuestra casa permanente. De hecho, Jesucristo, eso fue una de sus promesas, nos dijo que Él se iba para prepararnos una casa. Y sabemos que siempre se ha enseñado y la iglesia y la Biblia habla de que nosotros no tenemos casa permanente acá. Por eso la comparación de la vida espiritual es que nosotros estamos en el desierto, estamos en peregrinación hacia la tierra prometida. Yo siempre hago la siguiente comparación. Yo digo, es como cuando una persona que usa el transporte público
sale de su trabajo y toma el autobús. ¿Para qué? Porque nuestro solaz, nuestra alegría, nuestro descanso es poder llegar a casa donde me siento protegido, donde me siento bien, donde me atienden bien, donde tengo cierta privacidad. ¿Cómo añoramos llegar a la casa, sobre todo cuando estamos cansados? Ahora imaginémonos una persona que va en el autobús y se enamora del autobús. Y entonces dice, no, hombre, yo no quiero llegar a la casa, yo quiero quedarme en el autobús. Puedo quedarme dando 500 vueltas aquí en el bus porque es que me ha gustado tanto viajar. ¿Verdad que eso es irrazonable? Bueno, así mismo nos pasa a nosotros cuando nos enamoramos de esta tierra. Cuando decimos, oye, pero es que, Señor, tú no me podrías dar unos 300 años más aquí. Sí, porque es que es tan bueno, yo no quiero morirme, me encanta esto aquí, la familia, la gente. Entonces realmente nos enamoramos del bus y no tenemos claro cuál es nuestra meta. Evidentemente tenemos que pasar por el bus para poder llegar a la casa, pero no nos podemos enamorar del bus sabiendo que el bus es un medio para llegar a nuestra verdadera casa. Entonces, para hacer eso, tenemos que saber que primero no estamos en casa. Segundo, esta casa donde estamos, San Pablo le llama el Dios de este mundo. Jesucristo también le llama, ¿no?, a Satanás y llama al mundo como el que sigue a Satanás. Entonces Satanás tiene una influencia aquí, tiene una influencia y por lo tanto este mundo no es un mundo según Dios. Por lo tanto no podemos nosotros seguir las leyes ni los preceptos que privan o son mayoría en el mundo. Entonces el modelo del mundo no es la artista de cine, los grandes deportistas, y los modelos del mundo no nos sirven a nosotros, nos sirven los santos. Y la otra cosa es que nosotros estamos dañados. Efectivamente, si bien es cierto, nos quitamos el pecado original, entramos en comunión con Dios nuevamente gracias al bautismo y la gracia hay cuando pecamos a través de la confesión, nosotros nos encontramos con una realidad, quedamos heridos en nuestra naturaleza debido al pecado original. Y esto conlleva que tenemos una concupiscencia. Y lamentablemente para nosotros tenemos una tendencia, un placer, un gusto, una facilidad para pecar. Para cualquier persona sabe que le es mucho más fácil pecar, ¿no? Le es mucho más fácil pecar que vivir la virtud. Entonces, a partir de ahí, para nosotros es muy importante que tengamos esto muy presente, estos tres conceptos. Entonces, a partir de estos tres conceptos, entonces podemos nosotros saber que Jesucristo, cuando vino a redimirnos, vino a presentar, vino a restaurar lo que se perdió en el paraíso con el pecado original, a restaurar. Entonces, nosotros tenemos que tener un camino. Entonces, muchas veces ese camino no lo tenemos muy claro porque nosotros sentimos que el modelo somos nosotros mismos, o el mundo que tenemos, o la realidad que tenemos. Entonces, este camino por el cual nosotros tenemos un indicio a través de la realidad de el paraíso y nuestros primeros padres. Entonces nos pueden mostrar cómo eran las cosas antes del pecado, y para eso la iglesia tiene una enseñanza muy concreta al respecto. Entonces, para esto es bien importante que todos tengamos presente ese concepto de lo que es efectivamente por qué analizamos la vida antes del pecado original, porque es nuestro modelo. Entonces, una vez nosotros sepamos cómo Dios nos creó originalmente antes del pecado, podemos saber hacia dónde debemos dirigirnos, porque efectivamente nosotros no estamos completos, estamos dañados. Y el proceso de avance, de lucha contra el pecado, de lucha contra nuestra propia inclinación al mal, es el camino para restaurar la naturaleza caída que el pecado dañó. Que Jesucristo nos da la gracia, nos da la fuerza, nos da las posibilidades de lograrlo, pero no sin trabajo nuestro. Pero vuelvo y repito, si no tenemos un modelo, por lo menos de saber hacia dónde nos dirigimos o qué es lo que Dios quiere restaurar, entonces malamente podríamos nosotros restaurar. Es como el que trata de restaurar una obra de arte y no sabe cómo es el modelo original. Tiene que tener una idea de cómo el modelo original para poder restaurar lo que se dañó. Entonces, ese es el concepto importante que tenemos que tener todos claro con respecto al
eh, pecado, pecado original. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a iniciar con la presentación para que veamos de lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces tenemos al hombre en el paraíso. Vamos a guiarnos específicamente con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a pasar a la primera filmina. Dice el numeral, el hombre en el paraíso. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Entonces, dicho esto, vamos a partir de este principio. El primer hombre fue creado bueno. Por lo tanto, partamos de que no somos buenos. Nosotros somos malos. Jesucristo nos lo dijo. Mucha gente cuando uno le dice eso le impacta, ¿no? Porque uno generalmente en su propia era dice, no, que fulano es malo, sultano es malo, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Sin embargo, recuerden siempre la frase de Jesucristo, que nos lo dijo claramente. Dice, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, más cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces Jesucristo nos habló claramente que nosotros somos malos. Nosotros no somos buenos. Y Jesucristo también cuando se le dio maestro bueno, dice, no, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. Entonces el único bueno es Dios. Y el creado, el ser creado a partir de la bondad original. Nosotros sabemos que tenemos una maldad y que tenemos que luchar con esa maldad, ¿no? Tanto es así que nosotros tenemos que partir de la premisa de que eso es lo que el Evangelio vino a corregir. Cuando el Evangelio nos viene a decir, en el pasado se le dio a ustedes ojo por ojo y diente por diente, y yo le digo, ¿no? Perdonen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Ese es el modelo de una persona buena. Entonces, si nosotros no podemos perdonar a nuestros enemigos, amar a los enemigos, orar por los perseguidores, si nosotros no podemos evitar guardar resentimiento, no podemos evitar desearle el mal al otro, no podemos evitar tener pensamientos pecaminosos, entonces efectivamente no somos buenos, ¿no? Porque no se trata de ser medio bueno, más o menos, se trata de ser bueno. Y para ser bueno hay que cumplir con el Evangelio. El otro aspecto importante es la amistad con su creador. Y este concepto de amistad, recuerde que es importante. Si bien es cierto, el concepto de amistad se dice que es entre iguales, hay un aspecto que es interesante, que es la amistad se basa fundamentalmente en la confianza. O sea, no se puede entablar ninguna amistad si no hay confianza. Entonces, la amistad del Creador significa que Dios confía en nosotros y nosotros tenemos que confiar en Dios, porque si Dios no confiara en nosotros, no nos hubiera dado lo más valioso que él tenía, que es a su propio hijo. Y no solo eso, no, como decimos humanamente, no perdería el tiempo en nosotros, en estar pendiente de nosotros, ayudándonos, guiándonos, para que, entonces, si desconfiara, dice, esta gente no tiene esperanza, esta gente, ¿para qué perder el tiempo si aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y esto está perdido, ¿no? Dios tiene esperanza en nosotros y confía en nosotros. Pero la pregunta es si nosotros somos amigos de Dios. Dios es amigo nuestro, pero nosotros somos amigos de Dios. Abraham era amigo de Dios porque Abraham confiaba en Dios, fue el que confió en Dios. Entonces, el hombre original tenía esa amistad con Dios. Había una confianza mutua. Sin embargo, si hay una cosa que nos caracteriza a nosotros es la desconfianza en Dios. Ahora dirán, no, yo tengo fe. Algunos dirán, yo tengo fe, sí, yo tengo confianza en Dios. Bueno, la pregunta es, ¿usted realmente, mírese al espejo y piense, ¿usted realmente es capaz de aceptar todo lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere, sin cuestionarle nada? ¿Por qué? Porque yo tengo confianza en que Él me ama y lo que Él decide es lo mejor para mí, aunque no me guste. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de confianza con Dios,
y le dice a Dios, Dios, yo no quiero, no te voy a pedir nada, lo que tú quieras darme, cuando tú quieras darme, como tú lo quieras dar, eso es lo mejor para mí. Entonces ahí se tiene confianza en Dios. Entre tanto, nosotros pensamos que sabemos más que Dios y le vamos a decir qué es lo que queremos, no le tenemos confianza. Entonces, no hay tal amistad. Hay posiblemente conveniencia, hay interés, hay... Entonces, el hombre original sí tenía amistad con su creador. Y hay un aspecto que tenía importante, tenía armonía consigo mismo. Ese concepto de armonía consigo mismo tiene dos componentes. El primer componente es la capacidad que tenemos nosotros mismos de poder que nuestra razón vaya directamente conectada con nuestra voluntad. Pero sabemos que muchas veces sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces ahí vemos una dicotomía, una separación. San Pablo decía, yo, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? Entonces, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces hay una dicotomía entre voluntad e inteligencia. Hay otro aspecto también, que hay cosas que no podemos controlar. Y por ejemplo, en la oración. Las personas que oran mucho y llegan a niveles altos de oración como Santa Teresa, aún así ellas reconocieron que incluso en sus niveles altos no pudieron eliminar con todo las distracciones. Por eso Santa Teresa hablaba de la imaginación como la loca de la casa, porque no tiene control. Usted se pone a orar, la oración que usted prefiere, la lectura de las horas, el rosario, la lección divina, la oración espontánea, la que usted desee, la meditación, y no va a poder evitar la lacra de la distracción. Y como un tips le transmito de que usted quiere saber a qué está pegado su corazón, observe sus distracciones durante la oración. Me salió hasta en verso, pero es así. Usted quiere saber a qué está pegado su corazón, observe sus distracciones durante la oración. Lo que le distrae a usted en la oración es a lo que su corazón está pegado. Sencillo como eso. Pero efectivamente no tenemos un control. Decimos, voy a orar, voy a entregarme al Señor y a poco rato mi razón, mis facultades no están alineadas como yo quisiera. Así que sí, no tengo ni la armonía en cuanto al control de mi voluntad e inteligencia y no tengo armonía en cuanto a el control mis facultades. Entonces, esa armonía consigo mismo no la tengo. Inclusive hay gente que pelea consigo mismo. No le gusta cómo es, no le gusta cómo piensa, no le gusta hacia el exterior. Presenta una imagen como que sí se ama, pero verdaderamente no se ama. La gente piensa que amarse es mirarse al espejo, decir qué bello soy o que soy lo máximo. Amarse es realmente es tener la capacidad de aceptarse como uno es en realidad, no como se imagina o como lo supone, sino como es en realidad, con toda su miseria, con todo lo que tiene, con toda su historia, como Dios nos ama a nosotros. O sea, amarse a uno mismo es realmente poder tener esa armonía. Entonces las personas no tienen armonía porque las personas buscan desesperadamente el amor de exterior. Entonces, como buscamos desesperadamente el amor exterior, el reconocimiento exterior de eso muestra que no nos amamos. ¿Cuál es la unidad buena y cuál es la prueba de que me amo? La humildad. La persona que más se ama es la que es más humilde, porque la persona que es humilde es porque no requiere ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni nada. Él simplemente está conforme con estar bien con Dios y ser el último. Y si nadie me mira, yo soy feliz conmigo mismo. Entonces, la soberbia es la antítesis del amor propio, porque la soberbia no es más que el desamor. Necesito sobresalir, necesito tener, necesito que me vean, necesito porque yo mismo no me amo. Entonces ven cómo las virtudes van concatenadas con lo que es la versión original y por qué se nos pide que vivamos según las virtudes de Dios, porque es el modelo de ser humano que Dios, por decirlo así, poéticamente, como decía, soñó. El otro aspecto importante es que dice que había armonía con la creación, ¿no? Y esta armonía con la creación no solo significa con los seres inanimados, sino también con los seres vivos, incluyendo mi prójimo. Entonces, esa armonía con la creación es armonía de mi ser, ¿no? Porque estábamos hablando solamente de mí mismo hacia adentro, ahora hacia afuera.
es la capacidad de relacionarme en armonía con todos los demás, mi prójimo y todo el resto de la creación. No había una relación agresiva, no había una relación de controversia ni de posesión despótica, sino que había una relación de unión en la que se respetaba mutuamente la creación y el ser humano. Esa es la armonía. Entonces, evidentemente, cuando veamos más adelante, vamos a ver de que esa armonía se rompe porque de alguna manera el hombre de manera desordenada quiere poseer la creación. Dios se la da, pero él quiere poseerla de manera desordenada, que es lo que surge con la concupiscencia. Entonces, dicho esto, entonces nos encontramos frente a otra realidad, que la iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación en la vida divina. Efectivamente, nuestros primeros padres fueron creados en estado de gracia y de unión con Dios. He ahí una de las razones por las que el pecado original tiene una malicia infinita. Porque nosotros, yo recuerdo cuando de niño me explicaban el pecado original, yo decía, wow, pero solo tuvieron ese resbalón y tantas consecuencias. Pero en mi ignorancia, yo no entendía este concepto. El concepto significa que nuestros primeros padres no tenían nuestras falencias. Nuestros primeros padres no tenían la concupiscencia, no tenían el problema de la distracción en la oración, no tenían el problema de la falta de coordinación entre inteligencia y voluntad. Tenían una relación, podríamos decir, de unidad con Dios, lo que uno aspira cuando uno llega a niveles altos de oración. Tenían esa familiaridad con Dios profunda que a algunos santos les toma años poder alcanzar. Ellos la tenían. Ellos estaban en plena comunión con Dios. Podríamos decir que tenían toda la plenitud de la unión con Dios que se puede alcanzar en la vida terrena o en la vida mortal, por decirlo así, o en la vida sin haber sido elevado a lo que es la lumen gracia, lumen gloria, que es cuando se puede ver a Dios cara a cara, que es ya la gloria celestial. Así que estaban en plenitud. Por lo tanto, cuando ellos pecan, lo usan con una malicia tal que es inexplicable para nosotros. Porque lo hicieron con toda la intención, el conocimiento. Fue un pecado casi satánico. Porque Satanás, cuando pecó, también lo hizo con toda la conciencia de los demonios. Por eso de ahí no hay reversión en su decisión única y exclusiva de despreciar a Dios por toda la eternidad. Sin embargo, en el hombre, no solo Dios le dio una otra oportunidad porque no lo destruyó después de haber cometido semejante pecado, sino que además siguió con él, no desechó al hombre. Y yo quisiera que nos detuviera un poco a pensar en ese momento, ¿no? En ese pecado tan espantoso. Entonces, por eso es que el pecado tiene consecuencias tan graves, porque se trata de que el hombre tomó una decisión con una malicia tal que sometió el universo al dominio de Satanás. Porque le dijo, recuerden que el hombre es el representante de la creación visible. Recuerden que Dios creó el mundo visible e invisible, entonces el hombre era el representante, el Dios le otorgó, dice que le otorgó el universo. Para lo que no tenemos claro, Dios crea todo este universo para nosotros, para los seres humanos, para más nadie, no para los ángeles. Este mundo visible que tenemos, Él lo creó para nosotros y nos los entregó a nosotros. Éramos los custodios y nosotros
como administradores y, y digamos dueños, porque Dios nos lo otorgó de esto, éramos o somos los responsables del mismo. Pues teníamos inteligencia y voluntad para vivir en la unión con Dios o de rechazar. Al rechazar a Dios, el universo sufre, todo el universo visible sufre las consecuencias de ese pecado, porque el sol no tiene voluntad, ni la tierra tiene inteligencia. Entonces, ¿quién es el que tenía que tomar la decisión por o para Dios? No solo a nombre propio, sino a nombre del universo, el hombre. Y cuando el hombre toma esa decisión, le cae la maldición a la tierra. De hecho, hay un texto que dice que por tu culpa, le dice a Adán, maldita será la tierra. Es lo que Dios le dice a Adán, porque es la consecuencia de que la misma creación de Dios se vuelve contra Dios. Entonces, ese acto de totalmente antinatural, porque el pecado es un comportamiento antinatural. Entonces, ese comportamiento totalmente antinatural es lo que provoca que se da esa situación de desorden en la creación, porque entonces nosotros vivimos, por decirlo así, en un estado, en una creación antinatural, una creación que está en rebeldía contra Dios, por cuenta del ser humano, por cuenta del hombre. Entonces, vivimos en medio de un desorden que la naturaleza, dice San Pablo, gime con dolores de parto, buscando quién la puede liberar. Entonces, por eso el mundo este que vivimos, a pesar que nos parece hermoso, bello, fabuloso, no es un mundo que está en coherencia con Dios y no está en la plenitud en la que Dios lo creó o lo quería. Y por eso muchos se preguntan siempre con alguna malicia de que si Dios es bueno, ¿por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite los asesinatos? ¿Por qué permite esto? Porque efectivamente, no solo desde Adán y Eva, sino que cada uno de nosotros, con nuestro pecado, aportamos al desorden que existe en el universo. Ya no podemos culpar solo a Adán y Eva, sino que cada uno de nosotros aportamos con nuestros pecados y nuestra manifestación de pecado cada vez más, acumulamos a que este desorden, esta rebeldía, este comportamiento antinatural se perpetúa y se profundiza. Por eso se explicaba muy bien de que efectivamente el hombre se encuentra frente a esta realidad de que estamos en un mundo donde nuestro pecado afecta a los demás. Por eso lo mejor que podemos hacer, ¿qué es lo que mejor puede hacer un padre de familia por su familia? Ser santo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer una esposa por su esposo y por sus hijos? Ser santa. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un ciudadano por su país? Ser santo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer usted para mejorar el mundo? Ser santo. No hay otro camino. No que este mundo está mal, que este mundo está desordenado, que este mundo tiene problemas, que este mundo, mira las conspiraciones que hay, mira los problemas que hay en la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? Ser santo. Si usted se da cuenta, cuando los apóstoles salen a predicar, cuando San Pablo predica, no crea que no había problema o no había situaciones políticas entre los griegos, el imperio romano, las intrigas que había, no crea que no había conspiraciones. Pero usted cree que San Pablo perdía el tiempo hablándole a la gente de que mira la última conspiración de Nerón, o mira la última conspiración de Claudio, o mira lo que están haciendo los griegos ahora, mira la moda de la gente que vive en Antioquía, que no son cristianos. No. ¿En qué se dedicaba San Pablo? ¿O qué se dedicaba Pedro? ¿A qué se dedicaba los apóstoles? A predicar a Jesucristo y que la gente fuera santa. No se ocuparon de eso, porque ellos sabían que la misión a la que Cristo había mandado es que la gente se uniera a Dios. Dice el Señor, lo dijo claramente, busquen el reino y su justicia y lo demás le vendrá por añadidura. Nosotros queremos hacer al revés, queremos arreglar el mundo para entonces nosotros ser santos. Entonces, esta es una parte bien importante del concepto de lo que estábamos hablando, de lo que había con Dios y qué es lo que provocó el daño a la humanidad y cómo podemos reparar ese daño. Por eso ustedes ven que las apariciones marianas, Fátima,
Y por ejemplo, en la última que no está aprobada, que es la de Medjugorje, ¿qué es lo que la Virgen dice? Oren, 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 oren. Ayunen, conviértanse, crean el evangelio, cambien de vida. No le dice, mire, lo que tenemos que ahora, la próxima estrategia contra los masones, contra aquellos que están atacando la iglesia, mire, y que la madre se ponga como una estratega diciendo, mira, ahora no, insiste, 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 busquen la santidad. Porque ese es el plan de Dios, que el hombre vuelva a ahora. Nosotros no podemos llamar a la santidad o luchar si no estamos luchando nosotros por ella. Dice el numeral siguiente, 376. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permanecía en la intimidad divina, el hombre no debía morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado de justicia original. Mire, aquí yo quiero escribir tres conceptos. Muchos de nosotros escuchamos una y otra vez, el secreto de la vida, el secreto de la felicidad, individual y colectiva. Cómo debemos hacer para ser felices, para ser exitosos, pero hemos perdido la esencia. La única cosa que a nosotros nos puede hacer feliz es la intimidad divina. No hay otra cosa. No le dé vuelta. No es que su esposo la ame, no es que su esposo lo ame, no es que los hijos sean buenos, no es que yo tenga dinero, nada de eso que uno se ocurra, ¿no? Que yo sea reconocido, que yo tenga salud, nada de eso. ¿Cuánta gente tiene salud y hasta bienestar y termina suicidándose? Nada de eso. No nos convenzamos. Lo único que nosotros nos puede dar felicidad es la intimidad con Dios. Y lo único que nosotros nos puede dar vida eterna, es decir, no morir ni sufrir, es la intimidad con Dios en esta vida y después la vida eterna. Porque realmente el sufrimiento no es más que una consecuencia del mal moral. Y nosotros sufrimos por nuestro propio mal moral y por el mal moral del otro. Analicemos qué porcentaje de nuestro sufrimiento, incluyendo la enfermedad, es fruto del mal moral. Por eso Jesucristo, cuando vino, una de las cosas que se dedicó a hacer fue a sanar las enfermedades. No porque creyera que iba a convertirse a quitar el trabajo a los médicos. Era para mostrar que su evangelio venía a quitar los males del mundo. El evangelio de Cristo venía a quitarle toda esta consecuencia, el sufrimiento, la muerte. ¿Y cómo iba a demostrar él a sus seguidores de que él tenía el poder de quitar ese mal? Entonces, uno de esos fue mostrando su poder sobre la enfermedad y la muerte. Porque aquel que tiene el poder sobre la enfermedad y la muerte es que lo puede quitar. Pero él, para poder quitarla, ¿qué es lo que decía? Vete y no peques más. A uno le dijo, vete y no peques más, no vaya a ser que te vaya a pasar algo peor. Entonces Jesucristo dejó claramente las condiciones de que la maldad es la que provoca mucho, aunque no veamos la condición. Ese es el misterio. No lo vemos con los ojos carnales y nuestra razón no la puede ver, pero la revelación no lo dice. Ese es el punto. Entonces, vamos a ser como nuestros primeros padres, que no le creemos a Dios, o le vamos a creer a Dios. Porque el problema del pecado original fue ese, que el diablo, miren, el diablo no le había dado nada a Adán y Eva. Dios le había dado todo. Le dio la vida, le dio la existencia, le dio la creación, le dio la unidad entre ellos, le dio la felicidad. Y el diablo dice, hey, ¿tú sabes que te está engañando? Y le creyeron al diablo. Y nosotros igual. Dios nos da tantas cosas y al final el diablo dice, no, hombre, no confía en él. Él así no sea tan exagerado. ¿Para qué estás siguiéndolo? ¿Por qué confías tanto en él? Ay, tú mismo puedes decidir, decide tú mismo. Entonces, tomamos el camino, ¿no?
el camino contrario a la voluntad de Dios. Porque Jesucristo sí fue claro en eso. Jesucristo nos dijo a nosotros, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Es decir, con Dios no hay medias tintas. O usted decide seguirlo completa y absolutamente, o usted decide no estar con él. Por eso Jesucristo en el Apocalipsis decía, puesto que no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces nuestra lucha tiene que ser permanentemente por ser lo más fielmente posible a Dios. Con Dios no se trata de que yo medio te quiero, medio te obedezco, medio te sigo. Porque esta intimidad divina por la que el hombre no debía morir ni sufrir y la armonía interior de la persona humana, del hombre y la mujer, se obtiene solo con la fidelidad a Dios. Muchas personas se matan leyendo revistas, aprendiendo trucos, todas las cosas que se debe hacer. Para que la pareja humana sea feliz, tiene que tener intimidad con Dios ambos. Y van a ser felices. Porque la intimidad con Dios le va a llevar a hacer lo que nos hace infelices, que es en las parejas. Y te lo digo yo que estoy casado, tengo 21 años casado. Es el egoísmo. ¿Qué día que la pareja no se ame uno al otro? El egoísmo. No somos capaces de desprendernos. Siempre soy yo, primero yo, primero yo. Imagínense una pareja donde Dios reina y cada uno se está desviviendo por servir al otro, por darlo todo por el otro. Ya no soy importante yo, sino aquel a quien yo amo. Dígame si esa pareja no es feliz. Pero eso no se logra ni con trucos, ni con revistas, ni con consejos de consejeros, ni con psicólogos, ni con psiquiatras. Eso solo lo logra Jesucristo. Cuando ambos deciden entregar su vida a Él y someterse a Él, entonces el hombre y la mujer tendrán armonía. Si lo demás son fórmulas cosméticas, salgan todos los viernes, sí, conversen, dialoguen, salgan de vez en cuando, se van a un hotel juntos, sí, eso está bien, pero eso es cosmético. ¿Cuántas parejas no hacen esa cosa y después se divorcian? Porque el veneno del matrimonio es el egoísmo. Y el único que puede curar el egoísmo es Jesucristo. Aquí hay dos textos que cita el catecismo que nos habla de dos realidades que el pecado original dañó. Dice, uno, fue la advertencia que nos hizo Dios de lo que pasaría si desobedecíamos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando la persona decide desobedecer a Dios, es porque él quiere que no sea Dios el que defina el bien y el mal. Ese es el concepto del árbol. Es el hombre que su autonomía dice, yo soy Dios, yo decido qué es bueno y qué es malo, no Dios. Y es lo que es la rebeldía máxima que vivimos hoy. Ya no es Dios el que decide qué está bien y qué está mal, es el hombre. No. Entonces hay que deshacerse de todo lo que aquellos fanáticos que creen en Dios, en la Biblia y predican de que lo que Dios dice está mal, eso es, hay que desterrarlo de la sociedad. El que quiera creer allá en su casita, en su cuarto, encerrado en esas cosas, que lo haga, pero la sociedad vamos a vivir conforme a lo que nosotros decidimos. Si decimos que esto está bien, está bien. No hay otro modelo ni otro límite que el propio hombre para decidir la verdad o la mentira, la bondad o la maldad. Entonces ahí vemos el concepto del pecado original primigenio que él rompió. Y también otro aspecto que vino a destruir es el concepto de el hombre como persona productiva. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. El concepto fundamental, y ya hablamos de la muerte, ¿no? De la muerte, de que la muerte es algo antinatural. La muerte
como consecuencia del pecado no es más que la consecuencia de una enfermedad. Por lo tanto, no es natural, porque Dios no nos creó para la muerte. Entonces, por eso es que detestamos tanto la muerte. Por eso es que es algo que repulsa a nosotros mismos. ¿Por qué nadie quiere morir? Bueno, porque efectivamente es algo antinatural. El alma y el cuerpo fueron creadas juntas para estar juntas. Entonces, la separación del alma del cuerpo es repulsa a nuestro ser. Y es algo que efectivamente es algo que tenemos que superar. Solo en la fe en Jesucristo es la que nos da la fuerza para llevar adelante ese trance doloroso de la muerte. Porque, como dije, la muerte es consecuencia de un mal, que no del plan original, y por eso no es amigable ni agradable ni nada por el estilo. Y el otro aspecto que el pecado dañó fue nuestra relación con nuestra productividad. Entonces, por eso uno de los pecados capitales que hace más daño a nuestra espiritualidad es la pereza. Y algunas personas dicen, pero es que yo no soy perezoso, a mí me gusta trabajar, yo trabajo todos los días muy duro, sí, pero usted tal vez no tiene pereza de hacer su profesión, pero tiene pereza de ir a misa. Tal vez usted no tiene pereza de ir a misa, pero tiene pereza de leer la Biblia. Pero tal vez no tiene pereza de leer la Biblia y de hacer su trabajo, pero tiene la pereza de orar. Ah, no, pero no tengo pereza ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de ir a misa, ni de hacer mi trabajo, pero tengo pereza de dar caridad o tengo pereza de esforzarme para violar nuestros, dominar mis vicios. Es más cómodo tenerlos ahí apartados, agazapados. Entonces, realmente la vida espiritual, la lucha contra la vida espiritual no es más que una lucha contra la pereza. Porque si nosotros fuéramos diligentes en nuestra vida espiritual, ya fuéramos o casi santos o ya santos. Pero desde el tiempo que tenemos convertido, probablemente hemos sufrido mucha pereza. Y entonces ese desafecto hacia el trabajo es lo que hace que, porque Dios nos presentó que el sudor de la frente, comerás el pan con el sudor de tu frente, significa esa desafección que el hombre tiene muchas veces a esforzarse. Recordemos que cuando el hombre estaba en el paraíso no es que no se esforzaba, hay un mito sobre ese tema. Hay gente que piensa que la visión que tiene del paraíso es, hombre, yo estaba allá en el paraíso, hubiera sido yo en una hamaca, donde me llevaban la comida a la cama y yo no trabajaba, ni tenía que madrugar, ni me enfermaba. Esa era la visión del paraíso. Sin embargo, recordemos que el Génesis, y los invito a que lo lean, los 3 primeros capítulos del Génesis, veremos cómo Dios ordena al hombre, estando en el paraíso, que cultivara el jardín. Entonces, ¿qué es eso? No es trabajar, que le pusiera nombre a los animales y de alguna manera los dominara y los guiara. Entonces, ¿no es trabajo acaso? Sí, sí había trabajo, pero no tenía esa connotación que tiene hoy porque el hombre no tenía el problema de la pereza porque estaba totalmente en armonía con él, con la creación y con Dios. El otro aspecto que viene es del pecado, viene el dolor y viene las relaciones de dominio entre hombres y mujeres y también entre los prójimos en general. Dice a la mujer, tanto haré tu fatiga cuando sean tus embrazos, con dolor para ir a los hijos, hacia tu marido irás tu apetencia y él te dominará. Entonces, efectivamente, ahí vemos una declaración de cómo el pecado lleva a las relaciones de dominio y cómo Jesucristo por eso viene a hablarnos de que el que quiere ser primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. El que quiere ser primero ustedes, que sea el último, porque las relaciones de dominio no son fruto de un carácter fuerte, de una inteligencia superior o de un liderazgo, sino de el pecado. Muchas veces lo enmascaramos de mucha manera. Por eso es que en la iglesia se dice que el que manda, el que más debe servir a los demás. Porque alguien tiene que tomar decisiones, pero tiene que convertirse en el servidor de los otros y no en la relación de dominio, que para nosotros es muy fácil hacerlo. Y aún así, esa relación de apetencia
es la relación cuando yo veo al otro como un objeto, objeto de mi placer, objeto de mi gusto, objeto de la utilización que puedo realizar con el otro. No solamente la sexualidad, sino como cuando queremos utilizarnos unos a otros, ¿no? Esa apetencia de cómo yo no veo al otro como una persona, sino como algo que yo puedo usar. Entonces, dice el numeral 377, el dominio del mundo, un momento, perdón. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realiza ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí mismo. El hombre estaba íntegro y ordenado todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia de 1 Juan 2:16, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperios de la razón. Entonces, dice el texto, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de la riqueza, no vienen del Padre, sino del mundo. Entonces, efectivamente, el dominio de sí mismo es que el hombre se encontraba íntegro, y un hombre íntegro es aquel que logra vencer la triple concupiscencia, que es los placeres de los sentidos. Es cuando yo, mi comodidad, mi gusto, mi placer es primero que todo lo demás. Usted está cómodamente sentado haciendo algo, cómodamente sentado, haciendo lo que más le gusta, y alguien le dice, oye, a esto, ay, pero qué. Ahí vemos, ¿no? Primero yo, segundo yo, mi placer, mi gusto. Ay, ahora que yo estoy sentado cómodo, ahora vienes tú. Ahí vemos, esa es la concupiscencia. Para poner un ejemplo sencillo, ¿no? La apetencia de los bienes terrenos, esa obsesión que tenemos de que la felicidad está en el poseer. Si yo poseo, soy feliz. Si yo poseo, soy alguien. ¿Han escuchado la expresión soy alguien en la vida? Estudia, trabaja para que sea alguien en la vida. Si la persona es alguien del momento que existe, si Dios le dio la existencia, le dio alma y cuerpo, en unidad de persona ya es alguien. Él no tiene que tener para ser alguien, pero la concepción es que si tengo, soy alguien. Si no tengo, soy un don nadie. No tengo nada, no soy nadie. Entonces, esa apetencia de los bienes terrenos es el gran espejismo de Satanás. Entre más tengo, voy a ser más feliz, más gusto me puedo dar y eso me va a proporcionar la felicidad. Entonces, para nosotros la felicidad es igual a placer y comodidad. Entonces, como los placeres y la comodidad me lo dan los bienes materiales, lucho por los bienes materiales para que entonces pueda tener ese placer y esa comodidad y vivo en el círculo vicioso. Después que el placer me da, veo que es tan efímero y tan pasajero y entonces tengo que volver a buscar otro placer y vuelvo y sigo en el círculo vicioso hasta que algunos cuando no se dan cuenta hasta que mueren y otros llegan a un cierto hastío que llegan a momentos de depresión, de tristeza, hasta de suicidio. Porque le pierden el sentido a la vida porque se dan cuenta si esto es todo, ¿no? Y la afirmación de sí contra los imperios de la razón, que eso es lo que hablamos, ¿no? Cuando nosotros decidimos hacer lo que me apetece versus lo que yo sé que debo hacer. Cada vez que violamos una regla, cada vez que violamos un mandamiento, cada vez que hacemos, como decimos, lo que me da la gana, eso casi siempre va en contra de los imperios de la razón. Nosotros sabemos que no debemos hacerlo, pero lo hacemos. A final de cuentas, y después no solo lo hacemos, sino que usamos la razón para justificar eso que hicimos, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de los adúlteros, ¿no? El ejemplo de adúltero, el que es adúltero, sea adúltera o adúltero, varón, usted le pregunta, oye, ¿por qué tú le eres infiel a tu esposa? ¿O por qué tú le eres infiel a tu esposa? Verá la lista de excusas sin sentido que le va a dar, ¿no? Sin sentido. Todas son excusas sin sentido. Porque al final cuando se dan cuenta no es más que una racionalización del comportamiento. Eh, entonces,
Hay otros ejemplos de que el texto del Génesis nos hablaba de la familiaridad que Dios nos presenta. Que dice el texto, dice, signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Ese es el modelo de Dios. Ese es el modelo de la familia. Ese es el modelo que Dios quería originalmente. Fíjense que no está ausente de trabajo, ni de esfuerzo, ni nada por el estilo. Porque a mí durante mucho tiempo me enseñaron que nosotros teníamos que trabajar porque nos expulsaron del paraíso. Miren lo que dice Génesis 2:8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Y en Génesis 2:15 dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Le asignó trabajo. Es porque el mismo hombre, la misma humanidad no está hecha para el ocio. Si se pone a ver nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro cerebro, eso respira actividad. Nosotros nos hemos hecho, si hubiera sido para el ocio, nos hubieran hecho tal vez una masa informe, ¿no? Para que tuviéramos vegetando sin movernos. Pero no, es más, la misma salud corporal depende de nuestra actividad. Así que sí, somos hechos para actividad y nada de que el trabajo es una especie de castigo, sino que la visión que tiene el hombre del trabajo y el esfuerzo como lo ve y como lo hace, es lo que hace que el trabajo se vea como un castigo. Génesis 3:17. Al hombre le dijo, ve, y este es el tema de que dije de la maldición de la creación, dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Entonces, muchas veces olvidamos de esta maldición. Hay gente que se escandaliza, ¿no? Pues Dios maldijo. Yo no puedo creer que Dios maldijo. Como alguien que me dijo que me decía de que yo le pregunté, ¿tú crees que Jesucristo maldice? Y dice, no, Jesucristo es todo amor, él es incapaz. Yo y cuando maldijo a la higuera, entonces ¿qué fue? Se equivocó. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado porque tenemos una visión de Dios a nuestro modo de ver y no según las escrituras. Entonces efectivamente Dios es bueno, es misericordioso, es todo amor, pero es justo. No es nuestro cómplice. Y nosotros tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados y nuestras acciones, que es lo que muchas veces nos enojamos con Dios cuando vivimos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces queremos que Dios sea nuestro cómplice y diga, mira, no, elimíname todas las consecuencias de todo. Recuerdo a una persona que se convirtió y durante muchos años él fue muy infiel y la mujer sufrió mucho, por tanta infidelidad. Él ya cuando se convirtió era una persona ya de más edad. Pero bueno, cambió y se convirtió en un hombre de bien. Pero sin embargo, él en privado confesaba de que la mujer pasaron años y de repente se disgustaba con él. Y él no sabía por qué, pero después sí sabía por qué, porque se acordaba de lo que había hecho. Y de vez en cuando se lo echaba en cara. Y él preguntó que por qué la mujer no lo perdonaba de todo. Entonces se le dijo, ¿sabe qué? Que tú crees que lo que tú hiciste no tiene consecuencias. Claro que tiene. Las heridas que le hiciste a tu esposa fueron profundas. Así que tienes que pasar tu purgatorio. Pasa tu purgatorio. Ofrécele eso a Dios y acéptala con amor porque tienes que vivir las consecuencias. Entonces, nosotros muchas veces, eso es solo un ejemplo, ¿no? Porque es muy fácil jugar al otro, ¿no? Ay, ella no perdonó, sí, pero perdona tú, pues. Y es tan fácil, ¿no? Pero al final de cuentas, desde el punto de vista del que cometió el pecado, muchas veces no nos damos cuenta de que sí, el pecado tiene consecuencias y tenemos que vivirla, purificarla en esta tierra. Y si no lo purificamos en esta tierra, ¿saben qué? Hay que purificarla en la otra. Por eso está el purgatorio. Y finalmente dice el numeral 379, toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Y es donde estamos nosotros. Y es donde pretendemos salir por la gracia de Dios. Y es por eso que la iglesia nos da enseñanza sobre la vida ascética, la oración, el ayuno, la penitencia
la práctica de las virtudes, el esfuerzo, la confesión frecuente, la comunión frecuente, la oración frecuente, la lectura de la Biblia, la lectura de la vida de los santos, tantas cosas que la iglesia nos pide, el examen de conciencia diario. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos poco a poco en esta vida restableciendo por su gracia lo que el pecado dañó. Si logramos restablecer en esta vida lo que el pecado dañó, vamos a entrar cuando muramos directamente al cielo. Volvemos al paraíso mayor, porque Dios es generoso, mucho mayor, como dice el catecismo, al que teníamos antes. Si no lo restablecemos, pero lo hacemos más o menos, Dios es tan misericordioso que nos va a pasar por la lavadora, ¿no? Por la purificación, para que podamos llegar puros y llegar restablecidos y poder vivir plenamente en la vida eterna con Él. Pero la redención no es más que llevarnos de lo que el hombre dañó con su pecado a un paraíso mejor y más grande y más extraordinario que el que teníamos al inicio. Pero al final el hombre o el ser humano como tal es tratar de llegar a esa justicia original que es la santidad a la que nos llama la iglesia. Por lo tanto, no es algo ni antinatural, ni antihumano, ni algo que un ser humano no pueda lograr. Porque uno tiene la idea de que, bueno, eso es la santidad, es solo para super hombres o super mujeres. No, todo ser humano tiene la potencialidad, la capacidad de ser santo, si se emplea en serlo. Es lo único. O sea, que no veamos la santidad como algo imposible, sino como algo posible realmente para cada uno de nosotros si nos esforzamos, porque nada se obtiene sin esfuerzo. Hay que esforzarse, pero si nos esforzamos, la gracia de Dios nos va a llevar porque eso es lo que Él quiere. Finalmente quisiera compartir con ustedes un último video, un video que creo que hace un resumen y después pasaríamos a la respuesta. Que creo que nos ayudaría a poder ver esta realidad que estamos hablando. Número 72 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Formula la siguiente pregunta: ¿cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. La pregunta puede parecer una pregunta de curiosidad, pero de ellas traemos muchas enseñanzas, ¿no? Me refiero a que decir, bueno, ¿cómo era la cosa antes de que Adán y Eva pecasen? Alguno puede decir, bueno, ¿qué más dará? Porque eso ya no está allá afuera. Bueno, ¿cómo era? Porque en el fondo es también aprender cómo era el plan originario de Dios. El plan original de Dios, ¿cómo era la vida de Adán y Eva antes del pecado original? La Sagrada Escritura se nos habla de que vivían en un paraíso terrenal, ¿no? En una situación, fijaros bien, en una situación en la que estaban preservados del sufrimiento y de la muerte. Dios les había de alguna manera protegido, es como si les hubiese puesto en una campana, bajo una campana de cristal. La teología habla de los dones preternaturales que les protegían, pues, de la corrupción de la naturaleza y de otros males, ¿no? Ellos en el designio de Dios no sufrían ni estaban llamados a la muerte. Fue el pecado original el que introdujo esa distorsión en ese estado, en esa situación que llamamos de paraíso terrenal. Lo más importante es subrayar el hecho de que Dios dice, este punto, que les había constituido en un estado de especial participación de la vida divina. Tenían un estado de santidad, en el que incluso podían ver a Dios.
dice, según dice la Sagrada Escritura, trataban con Dios cara a cara, ¿eh? Veían a Dios, hablaban con Dios, participaban de esa intimidad con Dios, ¿no? Estaban, por lo tanto, preservados de los males propios que pueden derivarse de la naturaleza, y estaban constituidos en una situación de intimidad con Dios, en una situación de justicia y santidad, ¿eh? Eso era lo principal ese estado primero. A veces cuando en algunas publicaciones que todos las hemos visto, publicaciones de sectas, etcétera, se describe el paraíso terrenal, pues se describe desde una percepción, entendedme, pues muy infantil, pues un jardín lleno de fresas, lleno de ríos, precioso, y entonces se subraya de esa situación en la que estaban Adán y Eva, pues algo accidental, porque lo principal, lo sustancial, es esa intimidad que tenían con Dios, hablar con Dios, estar con Él. Incluso dice que vivían en una perfecta armonía consigo mismos, una armonía, el tener paz con Dios, el tener paz con los demás, paz y integración, comunión dentro del matrimonio, con el resto de la creación. El hombre vivía en una perfecta armonía antes de que el pecado introdujese esa distorsión, ¿no? Por lo tanto, fijaros, ¿no? Descubrir el paraíso, volver al paraíso, no tiene nada que ver con lo que en algunas ocasiones observamos en algún documental, de que algunos están buscando cuál podría ser el lugar en el que estuvo ubicado el paraíso terrenal, y algunos dicen, no, pudo ser entre el Éufrates y el Tigris, otros dicen en no sé qué lugar de Mesopotamia. Parece que desde una visión bastante infantil se quiere ubicar físicamente el paraíso terrenal en un sitio. A ver, el paraíso terrenal, lo que le hacía paraíso no era el lugar, es que en ese lugar hay unos jardines maravillosos, es que en ese lugar hay unos frutales, no. La maravilla del paraíso no estaba en el sitio, sino en el estado interior de vida, en ese estado de amistad con Dios, en esa profunda armonía, armonía con Él. Eso era el paraíso, no el ubi, el lugar, no el ubi, sino más bien la intimidad con Dios. Igual que también el cielo para nosotros, ¿no? A veces de una manera un tanto cosista, materialista, se piensa en el cielo en una categoría espaciotemporal. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué cosas habrá? No. El don del cielo es el don de la intimidad con Dios, el don de ser una sola cosa con Él, ¿no? Lo hermoso es que conocer cuál fue el plan primero de Dios nos ayuda a nosotros a entender de que el cielo, fijaros bien, si es grande la misericordia de Dios, que no será ya únicamente recuperar aquel estado original, estado de gracia maravilloso que tenían Adán y Eva, sino más todavía. Acordaros de esa expresión que dice, feliz culpa que mereció tal Redentor. Es que el don que Dios nos da en la redención no solamente nos retrotrae al estado de Adán y Eva, sino que nos permite, por la redención de Jesucristo, por la encarnación de Jesucristo, participar de la intimidad divina, unidos a Cristo, configurados por Él de una manera superior todavía a la que Adán y Eva pudieron tener, ¿no? Así pues, conocer cómo era el estado de Adán y Eva, cómo era aquel estado que perdieron por la consecuencia del pecado original, nos permite atisbar los dones celestiales que todavía en Cristo serán superiores, y prepararlos y esperarlos, ¿no?, en una vida intensa de caridad.